Primera historia. La niña fantasma del Smart. Hace unos días tuve una experiencia paranormal que me dejó helado. Estuve en García, Nuevo León, un pueblito tranquilo y pintoresco donde había ido a visitar a algunos familiares. Después de un pequeño convivio, cayó la madrugada y yo necesitaba regresar a mi hotel ese mismo día. Así que mientras me despedía, busqué un auto por medio de estas aplicaciones de celular, específicamente en Didi, y el lugar más cercano en donde podía esperar este transporte era en el Smart que estaba cerca. Este supermercado estaba abierto a las 24 horas, así que caminé hasta allí y me quedé allí, en la acera, junto a la entrada principal. Era alrededor de las 2:20 de la mañana y el ambiente estaba desierto y silencioso. Solo se escuchaba el zumbido de los refrigeradores y el ocasional anuncio de las ofertas del día. Dentro de la tienda solo habían unos pocos clientes, quizá unos 5 o 6 que deambulaban por los pasillos con sus carritos. Afuera solo había 3 carros estacionados en ese amplio estacionamiento, el cual estaba iluminado por unas débiles luces amarillas. Mientras miraba la pantalla de mi celular para ver cuánto faltaba para que llegara el Didi, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire se había vuelto más frío y una brisa soplaba con fuerza. Levanté la vista y vi algo que me dejó perplejo. Detrás de unos pequeños arbustos que adornaban la entrada del supermercado, había una niña. Era una niña de unos 7 u 8 años, con el cabello largo y oscuro. Vestía un vestido blanco y parecía estar descalza. Estaba agachada junto a unos tubos metálicos donde se guardaban los carritos del supermercado. Parecía estar jugando con algunas basuras, como si fueran sus muñecas. Me quedé mirándola con incredulidad, preguntándome qué hacía allí a esa hora y dónde estaban sus padres. No había nadie más afuera que pudiera estar con ella, ni siquiera en los carros estacionados, pues estos estaban vacíos y cerrados. La niña no parecía tener miedo ni estar perdida. Al contrario, se veía muy tranquila y feliz, como si estuviera en su casa. Me dio pena pensar que tal vez fuera una niña abandonada o maltratada, que buscaba de alguna manera refugio en ese lugar. Entonces decidí acercarme a ella para preguntarle su nombre y si necesitaba ayuda. Di un par de pasos lentos, pero antes de llegar, escuché la bocina de un auto que venía detrás de mí. Era el Didi que acababa de llegar y se estacionó frente a mí. Entonces, al ver que el vehículo estaba allí, y como no estaba muy convencido de ayudar a la niña, decidí subirme al carro rápidamente, pero sin dejar de mirarla. Le dije al conductor que esperara un momento y le expliqué lo que estaba pasando. Le señalé hacia donde estaba la niña y le pedí que me ayudara a llamar a la policía para reportar el caso de una menor sola. El conductor siguió mi dedo con la mirada y frunció el ceño. Me dijo que no veía ninguna niña ahí, solo unos arbustos y unos tubos vacíos. Yo no podía creerlo. Volví a mirar hacia donde estaba la niña y me quedé helado. La niña había desaparecido. No había rastro de ella por ningún lado. No pudo haberse ido corriendo o escondido, pues habríamos notado su movimiento. Me quedé en shock y boquiabierto, y lo único que cruzó por mi mente es que la niña se había esfumado de la nada. El conductor me miró con una mezcla de miedo y escepticismo. Me dijo que tal vez había alucinado o le estaba jugando una broma, pero yo le aseguré que no, que yo había visto claramente a una niña ahí, pero él no me creyó. Me dijo que mejor nos fuéramos cuanto antes, porque ese lugar era famoso por un par de apariciones que allí se lograban ver en la madrugada. Luego me contó que había escuchado rumores de que hace un par de años atrás una niña había muerto atropellada por un carro frente a ese mismo supermercado, y que según los trabajadores de ese lugar, el espíritu del infante vaga por ahí buscando a su madre. Yo no sabía si creer o no, pero sentí un escalofrío al recordar el aspecto de la niña que había visto. ¿Sería posible que fuera el fantasma de la niña? ¿O solo había sido la ilusión de mi mente cansada? No lo sé. Lo que sí sé es que el conductor, después de contarme esto, pisó el acelerador a fondo y nos dimos a la fuga, esperando que la niña no se nos apareciera más adelante. Segunda historia.
Los niños del parque en Villa de Ceris. Quiero contarles esta historia que me pasó hace unos años atrás en Hermosillo, la capital de Sonora. En esa ciudad hay una colonia llamada Villa de Ceris, que es una de las más antiguas y tradicionales. Allí había un panteón muy viejo que databa de la época colonial, donde estaban enterrados muchos de los fundadores y habitantes históricos de esa colonia. Era un lugar lleno de historia y misterio, pero también sufría de deterioro y abandono. El panteón estaba tan lleno que ya no cabían más tumbas, y muchas de ellas estaban rotas o vandalizadas. Además, el panteón ocupaba un espacio muy grande que bien podría ser aprovechado para otros fines. Por eso, hace unos 10 años más o menos, las autoridades decidieron demoler el panteón y trasladar los restos de los difuntos a otro lugar. Sin embargo, no fue tarea fácil ni completa. Muchos de los familiares de los difuntos no se enteraron o no pudieron reclamar los restos, y otros simplemente se negaron a que los removieran. Así que, como entenderán, hubo muchos cuerpos que se quedaron ahí, debajo de las nuevas construcciones. Ahora, el antiguo panteón desapareció, y en su lugar apareció un parque recreativo con juegos infantiles, columpios, sube y baja, resbaladillas y bancas. Realizaron todo esto ya que querían darle una nueva imagen al lugar y ofrecer un espacio de diversión y esparcimiento para los niños y las familias de la colonia. Lo que no sabían era que al profanar las tumbas de las almas que no pudieron ser removidos, las almas habían quedado ahí, en pena y reclamando su descanso eterno. Cuentan que los vecinos de la colonia pronto empezaron a notar cosas extrañas en el parque. Por las noches, cuando éste estaba cerrado y oscuro, se escuchaban risas y voces de niños que jugaban y se divertían. Los columpios se movían solos, como si alguien los empujara o se balanceara en ellos. Los sube y baja subían y bajaban sin nadie encima. Las resbaladillas hacían aquel ruido chirriante como si alguien se deslizara por ellas. Era como si el parque estuviera lleno de niños invisibles, los cuales disfrutaban de los juegos a mitad de la noche. Al principio los vecinos pensaron que eran niños traviesos que se colaban por las noches al parque para jugar, pero cuando iban a investigar no encontraban a nadie. Solo veían los juegos moverse solos y sin explicación. Entonces se dieron cuenta que eran fenómenos paranormales, causados por algún espíritu o algo malévolo que se encontraba allí. Tal vez, decían unos, eran las almas de los cuerpos de los niños que quedaron allí. Tal vez nunca tuvieron la oportunidad de jugar en vida, o tal vez extrañaban su lugar de descanso. Lo cierto es que ahora se manifestaban en aquel parque como una forma de anunciar que seguían allí. Este fenómeno paranormal ha sido documentado varias ocasiones por diferentes medios de comunicación y grupos de investigación paranormal. Algunos han captado voces o risas en sus grabadoras o teléfonos. Otros han visto sombras o figuras borrosas en sus cámaras de video. Incluso hay quienes dicen haber sentido toques o empujones por manitas invisibles. Y eso es verdad, pues yo fui uno de ellos. Hace unos años atrás, fui al parque con unos amigos a hacer una investigación paranormal. Obviamente era cosa de muchachos. Llevamos celulares, cámaras y un par de linternas, según nosotros, para ver qué era lo que ocurría ahí. Nos quedamos toda la noche en el parque, esperando a ver o escuchar algo, pero no pasó nada. Entonces, ya como a las 4 de la madrugada, decidimos que era mejor irnos a casa. Y en ese momento, cuando nos estábamos retirando, alguien nos tocó las piernas a todos. Sentíamos como si fueran manitos de niños, los cuales nos empujaban. Nos miramos entre nosotros, nos contamos qué era lo que habíamos sentido y salimos corriendo de ese lugar. La verdad que en ese momento fue lo único aterrador que nos pasó, pero luego cuando revisamos las grabaciones de audio, podíamos escuchar como risas de niños o susurros que parecían estar muy cerca de nosotros. Luego de esto, decidimos mejor dejar todo eso por la paz, pues no sabíamos con qué nos podíamos topar. Sentí una mezcla de curiosidad, compasión y miedo por esos niños que aún estaban allí. No sé si algún día podrán encontrar la paz o si seguirán atormentando con su presencia a los visitantes del parque en la noche. Gracias por leer.
Tercera historia. El ente de la cisterna en un Soriana de Cancún. Mi sobrino tiene muchas historias de terror que contar, porque trabajó como vigilante en un Soriana en Cancún. Esta ciudad es muy famosa por sus playas y su vida nocturna, pero también por sus leyendas y misterios. Él me contó que en ese supermercado pasaban cosas paranormales en las noches. Decía que cuando la tienda cerraba y solo quedaban los empleados de limpieza y seguridad, él era uno de los encargados de vigilar que todo estuviera en orden y que nadie entrara o saliera sin autorización. Para hacer su trabajo, él tenía que revisar las cámaras de seguridad que estaban instaladas en diferentes puntos de la tienda. Ahí podía ver todo lo que ocurría en los pasillos, las cajas, las bodegas y en el estacionamiento. Pero también podía ver cosas que no tenían sentido ni explicación. Él me dijo que en las noches, en las cámaras observaban cómo habían personas que caminaban adentro de la tienda, como si hubieran clientes o empleados. Pero cuando hacían sus rondines para verificarlos, no encontraban a nadie. Solo veían las huellas de los pasos o el desorden que dejaban. Pero eso no era lo peor. Lo peor era cuando les tiraban las cosas. Sí, así como lo escuchan. Él me dijo que en los pasillos les lanzaban productos de las estanterías, como latas, botellas, paquetes o frutas. A veces les caían encima o a los lados, como si alguien tratara de asustarlos o tal vez lastimarlos. Era como si alguien jugara con ellos o los desafiara. Él me dijo que no sabía quién o qué hacía esas cosas, pero que tenía una sospecha. Me dijo que había una cisterna en la parte trasera de la tienda, en donde se almacenaba agua para el uso del supermercado. Esa cisterna tenía una tapa grande y pesada que debía estar siempre cerrada y asegurada con un candado. Pero en ocasiones encontraban esta tapa abierta o sin candado, como si alguien la hubiese manipulado. Él me dijo que esto obviamente se les hacía extraño, pero que de cierta manera tenía una explicación lógica, pero escalofriante. Dice que hace muchos años atrás había trabajado allí un empleado en el área de carnes frías. Era un hombre joven y muy trabajador, pero también distraído y en ocasiones hasta torpe. Cuentan que un día ese hombre estaba haciendo la labor de limpiar y ordenar las carnes frías, y por algún motivo decidió subir hacia la cisterna, tal vez a curiosear y ver cómo era. No se sabe cómo ni por qué, pero cuentan que aquel hombre se resbaló y cayó dentro de esta. Obviamente, parece que aquel hombre no sabía nadar y como la cisterna estaba llena, perdió la vida. Nadie se dio cuenta de lo que pasó hasta que fue demasiado tarde y encontraron el cuerpo casi en estado de descomposición allí en la cisterna. Desde entonces se rumorea que el espíritu ha quedado atrapado allí en esa cisterna y que cada noche sale a recorrer buscando ayuda o tal vez venganza. Se cuenta que se le ve caminar por los pasillos de las carnes frías con su uniforme mojado y manchado de sangre. Tiene un rostro pálido y ojos vacíos. Contaban que él era quien hacía los ruidos y tiraba las cosas, como una forma de llamar la atención o de causar miedo. Mi sobrino me dijo que nunca lo vio personalmente, pero sí lo sintió muchas veces. Dijo que sentía su presencia fría y pesada, como si lo siguiera o lo observara. Contaba que en ocasiones se escuchaban como pasos mojados y jadeos ahogados, como si estuviera alguien por ahí a quien le costaba respirar. Por eso, dice mi sobrino que en el turno de la noche, las instrucciones de allí eran muy precisas y una de ellas, y que estaba entre las más importantes, era que debían verificar que la cisterna estuviera cerrada y puesta el candado, que muchos habían llegado a la conclusión que esa era la única manera de evitar que aquel espíritu saliera a causar problemas. También contaba que él cada noche iba a revisar la cisterna con mucho cuidado y miedo, esperando no encontrarla abierta o sin candado. Siempre que nos contaba esto, decía que ese trabajo fue el más difícil y terrorífico que tuvo en su vida. Por ese motivo no aguantó mucho tiempo y luego renunció. Prefería ir a trabajar lejos, aunque el trabajo fuera más pesado, pero con menos actividad paranormal.
No ha sabido si el fantasma sigue haciendo sus apariciones o ya por fin descansa en paz, pero lo que siempre menciona con mucha seguridad es que nunca regresará a ese lugar. Gracias por leer. Cuarta historia. A mí me pasó una cosa muy extraña y espeluznante hace unos 2 años. Recuerdo que una noche fui al Walmart a comprar una maleta. Era diciembre y mi mamá iba a viajar a Cancún al día siguiente, así que necesitaba una maleta nueva y más grande. Yo fui a hacerle el favor de comprar y me fui al supermercado más cercano, el cual era el Walmart. Era cerca de las 9 de la noche y la tienda estaba a punto de cerrar, así que me apresuré a buscar la maleta que quería y a pagarla en caja. Salí de aquel lugar casi las 10 de la noche y vi que no había ningún transporte público, así que decidí tomar un taxi. El taxi estaba estacionado afuera de la tienda, esperando clientes. Era un carro algo viejo y sucio, pero no me importó mucho. Le hice señas al chofer y él se bajó a abrirme la cajuela para guardar la maleta. Luego me subí al asiento trasero y le dije la dirección de mi casa. El chofer arrancó el carro y se incorporó a la avenida principal. Durante el camino no hablamos mucho, solo intercambiábamos algunas frases sobre el clima y el tráfico. Yo iba mirando por la ventana, pensando en el viaje de mi mamá y esperando que le vaya bien. El chofer iba concentrado en el camino y todo parecía normal y tranquilo, pero a la mitad del camino noté que el chofer empezaba a voltear mucho hacia atrás. Era como si buscaba algo o alguien en el asiento trasero. Al principio pensé que quería decirme o preguntarme algo, pero no lo hacía. Solo seguía volteando y cada vez con más frecuencia y nerviosismo, como si estuviera inquieto o asustado por algo. Entonces creo que se animó y tomó valor, y me dijo con una voz temblorosa: «Señora, ¿y su niño? ¿Acaso se escondió debajo del asiento?». Yo me quedé sorprendida y confundida por su pregunta. «¿Cuál niño?», le dije. «Yo subí sola al taxi». Y él me dijo: «No me diga eso, ceñito. Yo vi que primero se subió un niño y después usted. Inclusive se agarró de mi asiento para ir paradito, viendo por la ventana. Se lo juro, señora, que yo lo vi». Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Yo no tenía ningún niño conmigo, ni había visto algún niño subir al taxi. Solo éramos él y yo en el carro. «Le creo, señor, pero yo vengo sola. No sé de qué niño me habla». Él me miró con una expresión de terror y me dijo: «Pues yo lo vi, señora. Era un niño como de unos 6 o 7 años, con el cabello rubio y los ojos azules. Vestía una camisa roja y unos pantalones negros. Se veía muy bonito, pero también muy triste. Yo pensé que usted lo había regañado. Cuando usted se subió al taxi, él lo hizo primero y se puso detrás de mi asiento. Solo me miraba con esos ojitos grandes y llorosos. Y yo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al escuchar su descripción del niño. No conocía a ningún niño así, ni sabía por qué estaría en el taxi con nosotros, pero me dio miedo pensar que tal vez fue un fantasma o un espíritu que nos acompañaba sin que lo supiéramos. Le pregunté al chofer si aún lo veía o si se había ido. Él me dijo que ya no estaba allí, pero que lo había visto claramente cuando yo subí al taxi. Yo no sabía qué hacer ni qué decir, solo quería llegar a casa lo más pronto posible y olvidar esta experiencia tan extraña que viví en ese taxi. Le pedí al chofer que acelerara y llegamos a mi domicilio. Le pagué al chofer la carrera, le di las gracias y él se me quedó viendo. Parecía como si no me creyera que yo no subí con un niño. Solo sé que yo no lo vi y quien sí lo vio fue el chofer. Tal vez sea alguien que lo acompaña a él y no precisamente a mí. Gracias por leer. Queridos y queridas amigas del canal, mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre, espero que haya sido de su agrado y si ha sido así, no olviden dejarnos un comentario, activar las notificaciones, suscribirse y dejarnos un like. Sin más que decirles, me despido
y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.